Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta porción y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a comprender un poco de lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, Señor, tú has sellado para nosotros. Y te suplicamos, oh Padre, esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, este pasaje yo lo he titulado De un corazón de piedra a uno de carne. Y las cosas que nosotros vamos a ver aquí es la realidad del pecado humano. Cómo nosotros podemos ver el fallo de los hombres en tiempos de Israel y cómo Dios ha prometido desde tiempos antes, cientos de años antes de Jesucristo, que vendría un nuevo pacto, un tratado nuevo con los hombres para hacerles bien, para que ya no andemos apartados de Dios, sino que nuestra vida sea sumergida en una relación personal, ya no una relación como un pueblo, sino de uno a uno. Por eso aquí dice claramente que ya no habrá necesidad de que nadie le diga, aprende del Señor, sino que cada uno me conocerá. Y es lo que me he propuesto traer, porque vamos a estar viendo en otras oportunidades este tema acerca de la ley de Dios, del pacto, y es sumamente importante ver dónde se encuentra realmente la importancia de lo que sucedía antes y lo que ahora tenemos en Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Por qué antes se sacrificaban animales? ¿Por qué de Jesús se dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué Él es nuestro intercesor? ¿Por qué Él es nuestro sumo sacerdote? ¿Por qué la sangre derramada? Entonces vamos a estar viendo eso si el Señor nos lo permite. Y vamos a ver lo que dice este pasaje específicamente, verso a verso, también ayudándonos de algunos otros pasajes de las Escrituras para traer más claridad en cuanto al tema. Aquí dice en el versículo 31, he aquí vienen días, dice Jehová, Yahvé, el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Alguien pudiera decir cuando ve esto, entonces, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto del que aquí se habla? Bueno, hay otras palabras para referirse a eso. Hay la palabra tratado. También se utilizan otras como un contrato. Y es un trato entre dos o más personas, un juramento de palabra o a través de escrito que se sella. En ocasiones en el tiempo del Antiguo Testamento se presentaba un sacrificio como si fuera una señal del pacto, dando lo mejor o presentando como si fuera un banquete para sellar ese pacto, que era muy común en la cultura del Medio Oriente. Nosotros vemos en Génesis, en los primeros capítulos, cómo Abel se presenta ante Dios y él lleva al Señor lo mejor que él tenía. Dice que él buscó de sus ovejas y buscó lo mejor de entre ellas. No le llevó lo peor a Dios, sino lo mejor. Y Dios se agradó con eso. Contratos, ustedes saben los contratos que nosotros incurrimos, un contrato de alquiler con un landlord, un inquilino. También tenemos contratos de esta propiedad. Hay contratos que se hacen. Entre los mismos niños se hacen contratos. Tú eres mi mejor amigo si tú haces esto o aquello. Desde pequeño nosotros vemos esos tipos de tratos, ¿verdad?
Y tú ves que se regalan cosas. Hay un trato, hay una afabilidad, hay un pacto. Y yo recuerdo también en la escuela cuando nos enseñaban acerca del Tratado de Aranjuez, firmado en el 1777, donde Francia y España llegaron a un acuerdo de que la parte oriental y occidental sería dividida de la isla española, que luego se fue llamada República Dominicana y Haití, y con ese tratado fue el primero que se firmó para dividir la isla en dos partes. Los tratados tienen fuerza y tienen alcance. Como ese mismo tratado de la isla, luego de que se firma, tú no puedes violarlo porque eso va a incurrir puede incurrir en un altercado. Eso puede traer situaciones. Si nosotros decidimos, bueno, yo no voy a pagar la renta de este local, pues entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues tú tienes que salirte de aquí. Porque cuando vayamos a la corte, entonces ellos van a decir, pero tú no pagaste, nosotros quedamos en un acuerdo que tú tenías que pagar una renta y tú has decidido de manera arbitraria que tú no la vas a pagar y tú piensas que no va a suceder algo. Bueno, de la misma manera, cuando Dios hace un pacto con Adán en el principio, nosotros vemos que le dice, Adán, de todo árbol del huerto tú puedes comer. Él podía comer de todos esos árboles, pero hay uno que tú no puedes comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, había un pacto, había un tratado de obras. Tú haces esto y tú vives, si tú haces aquello, tú vas a morir. Él violó el pacto y eso le trajo la muerte, no solamente a él, sino que, como dice en el libro de Romanos, en Adán todos mueren, porque la muerte pasó a todos los hombres, en cuanto todos pecaron. Entonces hay una realidad de muerte por causa de violar el mandato de Dios, cuando Dios habló claramente, ten cuidado, porque el día en que tú de ese árbol comas, ciertamente, le dijo, ciertamente, no dijo quizá, dijo ciertamente vas a morir. Entonces nosotros también vemos que Dios hizo pacto con Noé. Luego del diluvio, que aparece en los versículos 6 en adelante del libro de Génesis, Dios promete que jamás volvería a destruir a la tierra con un diluvio. Y Noé prepara sacrificio de los animales limpios y lo presenta a Dios. Lo mismo Dios prometió a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y te daré esta tierra a ti y a tus descendientes. Y el Señor lo cumplió de esa manera. No inmediatamente, con los años, cientos de años, en tiempos de David y Salomón, la mayor cantidad de las tierras que Dios prometió a Israel lo cumplió. O sea que había un pacto, y también con David, de que su descendencia siempre reinaría en el trono de Israel. Y sabemos que el Señor Jesús es de la descendencia de David. Pero me pregunto yo cuando leo ese primer versículo, que dice claramente que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de ¿quién? Judá. Entonces yo digo, pero yo no soy ni la casa de David, ni la casa de Israel, ni la casa de Judá, pues yo soy dominicano. Entonces, ¿dónde cabemos nosotros dentro de ese nuevo pacto? Dicen claramente en el libro de los Efesios que nosotros ahora, no en el libro de los Romanos como en Efesios, que nosotros ahora que éramos del parte de un olivo silvestre, hemos sido injertados en el buen olivo, que ha sido la promesa en Cristo que Dios dio a Abraham. Nosotros hemos sido injertados. Por eso es que también en el libro de Efesios dice que cuando nosotros no éramos ciudadanos, ahora hemos sido hechos conciudadanos de los santos. Una vez que hemos venido a Jesucristo, ya no es solamente aquel que es judío de nacimiento, sino aquellos que creen en Jesucristo. Tanto judíos como gentiles, dominicanos, americanos, chinos, rusos, llámalo como tú quieras, tienen libre acceso a la familia de Dios cuando creen en Jesucristo.
Entonces nosotros vemos que nosotros hemos sido hechos el Israel de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios, no porque nosotros hayamos hecho nada, porque dice claramente en el libro de Efesios que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, oh no, yo me lo gané. Sino que es una gracia de Dios, un favor de Dios, la misericordia de Dios. Obrando en cada uno de nosotros, Dios nos abrió camino y nos hizo parte de su familia. Ese es el Israel del que aquí se habla y del que también nos dicen claramente los apóstoles del Señor Jesucristo, que ahí es que debe de descansar nuestra fe. Por eso que nuestra fe debe de descansar en lo que dice la palabra, porque alguien puede decir, ¿quién te dijo a ti que tú eres Israel de Dios? Bueno, la palabra del Señor lo dice así. Ahora somos conciudadanos de los santos, coherederos. O sea que si hay una herencia, a nosotros nos toca también. O sea, hay veces que alguna vez he escuchado personas que dicen, pero fulanito no le toca herencia porque él no es hijo de mamá ni papá. Pero de seguro que esos viejos lo dijeron antes de que partí, fulanito le toca porque nosotros lo criamos como si fuera uno de ustedes. Pues así entonces nosotros hemos sido recibidos como hijos adoptivos de Dios a través de la sangre de Jesucristo para que tengamos herencia juntamente con todos esos santos como Abraham, David, Moisés, por la gracia de Dios, porque todos hemos sido recibidos por la gracia, porque aquellos no fueron recibidos por la ley, por sus obediencias, sino porque Dios en su misericordia los llamó. Entonces, dice también en Efesios 5 al 6, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ese era un misterio que el Señor le iba a recibir así, aunque se lo prometió a Abraham, pero algunas veces se pierde. Y las personas como que están en oscuridad. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, fíjense que esta revelación viene por el Espíritu, no es porque los apóstoles comenzaron a escribir lo que ellos quisieran. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y compartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Porque Jesús, como dice en el Evangelio de Juan, Jesucristo es la puerta de las ovejas. Y nadie puede ser parte del redil de Dios que no entre por Jesucristo, ya sea judío o gentil. Tiene que entrar por Jesucristo. Entonces hay necesidad de un nuevo pacto. No como entonces el versículo siguiente dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Oh. Ustedes se acuerdan, entonces hace un énfasis, se hizo un pacto allá en el tiempo en el Sinaí. No va a ser como ese. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, ¿dónde se realizó o dónde estaba ese pueblo? Estaba en Egipto. Y hay algo que me llama la atención, dicen algunos eruditos cristianos, algunos estudiosos, que algunas veces nosotros decimos, no, porque el pueblo de Israel tenía que ser justificado por la ley. Realmente el Señor le dio la ley. Pero ustedes saben que el Señor lo sacó por medio de Moisés, no porque ellos fueran grandes, sino porque dice la palabra de Dios en Deuteronomio, sino porque tú eras de los más pequeños de las naciones. Pareciera muy parecido a lo que se dice de nosotros. A lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para humillar a aquellos que se creen grandes y fuertes. Entonces, cuando el Señor ve a Israel en Egipto, él ya había hecho promesa a Abraham, pero no porque él le debiera algo a Abraham, sino porque el Señor se plació en hacerlo así, en su misericordia y bondad, para hacerle bondad, no solo a Israel, sino a través de la simiente, que es Jesucristo, en su futuro a todas las naciones. Pero por la misericordia de Dios, fue que Dios llamó a Israel también, por la gracia de Dios. Ahora, ellos tenían que vivir de una manera conforme a la ley que se les dio en el Sinaí, pero ellos fueron incapaces, porque había algo que tiene que suceder dentro del corazón. Y ahí es que está el problema. Fíjense una cosa, cuando uno ve el problema de ¿por qué entonces no funcionó?
Uno dice, pues que la ley de seguro es el problema. La Biblia dice, no, la ley no era el problema. Porque dice claramente que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque cuando Moisés subió al monte Sinaí, fue Dios que se lo dio, las leyes. Las leyes no vienen de Moisés, vienen de Dios. Y reflejan el carácter de Dios. Por eso es que cuando los hombres se encuentran con los 10 mandamientos, dicen, pero aquí hay un problema. Porque entonces yo no puedo, ni amo a Dios como debo, ni amo a mi prójimo como debo. Porque son santos, reflejan una naturaleza divina. Entonces en el Sinaí les da la ley y entonces se dan cuenta de algo. La ley es buena, pero el corazón del hombre es malo. Hay una inclinación del hombre a hacer la maldad y el pecado. Entonces, sabemos que el mandamiento es santo, pero entonces dice Pablo en Romanos, pero yo soy pecador vendido al pecado, soy esclavo del pecado. El pecado de Israel lo llevó a todo. Cuando ellos salieron de Egipto y estaban ahí en el desierto, nada más hay que ver la película. ¿Quién no ha visto la película de los 10 mandamientos? Uno se incomoda viendo a esa gente, pero ven acá, a cada ratico salen de un lugar a un pueblo a otro, una parada y otra, y cada vez rebeldía y rebeldía. Y nosotros decimos a nosotros mismos, yo nunca había hecho eso, yo no hubiese hecho algo así. Porque nosotros creemos que somos mejores que ellos. Pero hay una parte del relato, cuando ellos salieron de Egipto, que dice que duraron 3 días sin ver agua en el desierto. Yo estoy seguro que muchos de nosotros dura un día sin ver agua en el desierto y ya tuviera... ¿Y para dónde fue que nos sacó Moisés para acá? Pero aquí no hay agua. Ahí ya teníamos el río Nilo, el río más grande que existe. Y nos dijo que íbamos a ir para la tierra que fluye leche y miel. Mucha leche y miel que hay aquí en este desierto. Entonces nosotros no somos mejores que ellos. Hay una situación del corazón. El Señor lo llevó por un camino para probarlos, dice. Y en esa prueba se quemaron. Y no solamente por las condiciones físicas, sino también por las condiciones de sus enemigos que tenían que enfrentarse, que eran muchísimo mayor en fuerza que ellos, pero en la fuerza de ellos, ¿qué fuerza utilizaron ellos para salir de Egipto? La fuerza era la de Dios. Y nada más de ese grupo completo, dice las Escrituras, que salieron de Egipto, los únicos 2 que llegaron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Porque de entre todos ellos, en un momento, Josué y Caleb se echaron en tierra y dijeron, hermanos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y se rompieron las ropas y dijeron, ¿por qué blasfemamos el nombre de Dios? Vamos a obedecerlo, vamos a cumplir su palabra, vamos a pelear contra estos pueblos, que aunque ellos sean más que nosotros, Dios está con nosotros. Y lo que la gente de ti no fue, vamos a matar todos también porque tienen que estar en contra de nosotros. Entonces, hay una situación real del corazón humano, de que es incrédulo, duro. Y Dios la presencia de Dios y lo que Dios ha hecho, algunas veces lo vemos, inmediatamente nos olvidamos de eso. ¿No se acuerdan que Jesús le decía a los escribas y los fariseos, muéstranos una señal y creeremos en ti? Pero ¿y cuántas señales ya el Señor no le había mostrado? Y todavía tenían el corazón endurecido. Entonces ven que el Señor levanta a Lázaro de la muerte y entonces hacen un concilio y dicen, bueno, este hombre vamos a tener que matarlo. En lugar de decir, no, llegó la verdad y la vida eterna entre nosotros. Entonces fíjense el corazón malo de los hombres. Hay una realidad. Y así fue en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, hasta las deportaciones por causa de la desobediencia de Israel. Pero llegaría un tiempo en el que nos dice la palabra de Dios por el profeta Oseas, así, donde se le llamó, no soy mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios viviente. Y la palabra eclesia, de donde viene la palabra iglesia, quiere decir de aquellos que han salido, llamados a salir, a volverse, a los arrepentidos, aquellos que han salido, los salidos afuera, los que han sido llamados a salir, y abandonar su pecado y creer en Jesucristo.
Miren cómo dice con exactamente, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar donde les fue dicho, pues vosotros no sois pueblo mío, seréis llamados hijos del Dios viviente. Hay una promesa, a pesar de la desobediencia de ellos, a pesar de la dureza del corazón, que Dios dice, llegará el día en que verdaderamente hoy no son pueblo y están siendo deportados al exilio y maltratados, que yo levantaré un pueblo y esos serán mis hijos. Y nosotros lo vemos que en Gálatas dice así, recibimos y recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Hemos recibido algo muy especial de lo que vamos a estar hablando, y es el Paracletos, el Espíritu Santo de la promesa, lo cual hace que todas las cosas sean distintas ahora de como era en el pasado. Dios personalmente ha tenido que hacer una operación del corazón al ser humano para que el hombre viva y no muera. Por eso es que nosotros decimos, y claramente lo testifican las Escrituras, que nosotros estamos ante Dios, que está en su misericordia, intercediendo por nosotros en todo, desde antes de la fundación del mundo, enviando a su Hijo Jesucristo, y luego de Cristo, a través del Espíritu Santo, impartiendo la justificación a nosotros para que seamos a la imagen de Él. Eso le llaman la santificación. Si la cual, entonces nosotros estaríamos como el pueblo de Israel en el desierto. O sea, Dios tuvo que hacer algo. Y vamos a verlo en el versículo que aquí aparece en el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cómo lo define eso el Nuevo Testamento? Dice, daré mi ley en su mente. Oh, la ley va a estar en su mente y en su corazón. Y ellos serán, y yo les seré a ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Dice en 2 Corintios, así, el capítulo 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Está hablando a los corintios. No escrita con tinta, sino por el Espíritu de Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tabla de corazón de carne. Ese Espíritu de Dios dice aquí que nosotros somos carta de Cristo, no expedida con tinta, sino con el Espíritu Santo mismo de Dios, que ha enmarcado el nombre de Cristo en nosotros. No ha sido simplemente que te dice, mira, está ahí en la Biblia, créelo. No, sino que eficazmente y verazmente Dios prometió que el Espíritu Santo tenía que venir sobre aquellos que han de ser de Cristo, y tendrían el sello del Espíritu Santo dentro de ellos y a Dios mismo viviendo en ellos. Eso es lo que enseña las Escrituras. Y es verdad lo que ahí se dice, porque todo aquel que es verdaderamente cristiano debe de testificar que hay un cambio que ocurre en su vida. Hay algo que no es sobrenatural. Los ojos se abren a la verdad de Dios. Los afectos también se inclinan hacia Dios. Sí, nos damos cuenta que no somos perfectos, pero nos damos cuenta que hay un deseo distinto, hay una mente distinta. Dios transforma al hombre, por eso que Jesús dijo que es necesario que nazcan de nuevo. Hay un nacimiento que viene de arriba, hay una fe, hay un verdadero cambio, hay un hombre nuevo. Nosotros nos damos, la iglesia de Cristo tiene 2000 años predicando el Evangelio de Jesucristo, porque es, como dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Y es aquí que verdaderamente es poder de Dios, porque fíjense lo que, según dice el profeta Jeremías,
esa ley, ese Espíritu Santo vendría con una misión de impartir la voluntad de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cómo es eso? Bueno, dice aquí, en Juan 16, 8, 11, hablando Jesús le está hablando a sus discípulos, y le dice, no os dejaré solos. No os dejaré solos. El Consolador, el Espíritu Santo, el Paracletos, vendrá y convencerá de pecado, justicia y juicio. Jesús se tenía que ir, pero entonces le dice a ellos, el Espíritu Santo va a venir y los va a convencer de pecado, justicia y juicio. ¿Qué es eso? Pecado, justicia y juicio. Cuando Él venga a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, hay una incredulidad en el mundo. Entonces vendrá el momento que ese Espíritu Santo, cuando viene, te hace entender que tú estás en un estado de incredulidad, apartado de Dios, que no te engaña. Es muy bonito venir la gente y abrazarlo. Tú estás bien con Dios. Sigue así. Pero una de las cosas que hacen y han hecho los evangélicos fieles es decirle a los hombres, arrepentíos y creed. Arrepiéntete, vuélvete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo para que tenga vida y vida en abundancia. Entonces hay un estado de incredulidad, no creen. Y el Espíritu Santo vendría para hacerle al mundo ver, ustedes no creen. Ustedes no creen. Además, ¿qué más le iba a hacer el Espíritu Santo, la misión del Espíritu? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De que Cristo sería exaltado, de que Cristo es más que simplemente un hombre, un maestro. Hay mucha gente por ahí que dicen que Jesucristo era un buen maestro y les gusta la frase de Jesús y la citan, pero no causan ningún cambio en ellos. No comprenden ni entienden que Jesús es el primero y el postrero, el alfa y la omega. No comprenden que Jesús es el Hijo de Dios y que no hay entrada al cielo sino por Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Y cuando dice nadie, estamos hablando desde occidente hasta oriente. Porque en cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen parte. ¿Por qué? Porque Dios lo diga, no, porque nosotros en nuestro corazón está inclinado hacia la maldad. Nosotros no somos todo lo malo que debiéramos de ser, porque si no, no pudiera el mundo realizar ningún tipo de función, porque cada quien estuviera apuñalando al otro, uno con otro, si fuéramos totalmente malos. Lo que ahí está queriendo decir cuando habla acerca de que hay una inclinación hacia la maldad, es que nosotros no deseamos a Dios. Cuando el hombre desea a Dios, es porque Dios está haciendo algo ya en su corazón. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Alguien puede decir, no, yo vine y yo creí en Dios, yo vine con mi propio pie. Cuando tú viniste, es porque posiblemente algo tú escuchaste en algún momento. Alguien te invitó y Dios entonces tú comienzas a decir, ¿por qué no? Dios está obrando en ti. Hay una obra ya de redención plena, pero el Espíritu Santo hace que los oídos pongan atención y escuchen con atención la palabra. A mí me pasó mucho tiempo. Yo no creí inmediatamente. Cuando yo comencé a escuchar la palabra de Dios, yo tenía como 11 años. Que iba a la escuela, una escuela donde los dueños eran cristianos. Y yo hacía preguntas y escuchaba. Pero fue con el tiempo, cuando tú vas entendiendo, Dios va abriendo tu entendimiento. Y entonces, ahí entonces tú dices, ok, pues entonces, ¿qué? Ya entiendo lo que yo debo de hacer. Entonces, quizás en la privacidad de mi casa, yo dije, Señor, yo soy un hombre pecador. Yo sé que yo, quizás un muchacho de 11 años, de 15 años, 16, nadie le va a decir tú eres un pecador. Pero cada quien conoce lo que es. Entonces, dije, Señor, lávame con la sangre de Jesucristo y guíame con tu espíritu como tú guías a un pastor sus ovejas. Y el Señor, y sentí algo en mi corazón, no algo sobrenatural, y me fui. Pero luego de ahí mi vida jamás fue la misma de nuevo. El Señor hace algo diferente y es el llamado. Entonces, ¿qué estamos esperando? El Señor hace obras que para nosotros son imposibles. El Señor cambia a los hombres
Pablo era un hombre duro de corazón y perseguidor de la iglesia hasta que él se encontró con el Señor Jesucristo. Para nosotros es imposible cambiar a los hombres, pero para Dios no. Para Dios no es imposible. Y nosotros debemos de creer fielmente en eso, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es la misión del Espíritu Santo, que sigue diciendo de juicio, que convencerá también de juicio, por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El reino de la maldad llegará a su fin. El mundo como nosotros lo conocemos hoy terminará. Y vendrá el tiempo en que el Señor reinará y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo que no fue hallado inscrito en el libro de la vida del Cordero será echado al lago de fuego y de azufre, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque Dios, este mundo le pertenece a Dios. Y la maldad no reinará para siempre. Tiene su día contado. Y el Señor nos ha dado a entender a través del poder de su Santísimo Espíritu que esas cosas son así, y la predica la palabra de Dios y la trae a nuestro corazón para que nosotros lo comprendamos. Por eso algunas veces cuando uno no dice la verdad, el Señor viene y te compunge el corazón y te dice: el mundo acabará un día y tu vida acabará. Así que algunas personas temen. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con Dios. Entonces bien claro dice las Escrituras: dura cosa es caer en la mano de un Dios todopoderoso, porque el tiempo acabará. ¿Y qué tú vas a hacer entonces cuando se acabe? Algunas personas piensan que van a vivir y tienen un certificado que vivirán 70, 80 años. Eso no es seguro. Yo conocí muchos jóvenes que murieron a los 16 años. Entonces algunas veces nosotros creemos: no, mi hijo, mi nieto, Oremos para que el Señor salve. Eso no quiere decir que no vayan a jugar su basquetbol y que jueguen todas las cosas, pero hay un enfoque. Dios es el propósito, es el fin principal, la gloria de Dios de la vida de los hombres. Todo lo que tú hagas, ya sea tú come o beba, hacerlo todo para la gloria de Dios. Se enseña la palabra de Dios en 1 Corintios 10:31. O sea, vemos a la realidad del Espíritu Santo y que dice claramente que Él nos traerá a la mente, al corazón, todas las palabras del Señor Jesucristo. Eso ya hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, finalmente, y nos enseñará, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Me conocerán. Dios se manifestará de manera personal a cada persona, no como grupo, sino de manera individual. Y eso es algo de las maravillas del nuevo pacto. El Señor va de manera individual y quiere hablar con Helen, y quiere hablar con Finlandia, y con los niños que están aquí. Nosotros sabemos que hay niños que han aceptado al Señor Jesucristo temprano en su vida. Y hay personas en la vejez, pero a cada uno de manera individual. Hay una persona que decía: si mi mamá o mi papá está en el infierno, yo quiero estar ahí también, porque yo quiero estar con mi mamá y mi papá. ¿Cuál te dio a ti y a todos? Tú no sabes lo que es caer en la mano de un Dios todopoderoso. Allí no habrá gozo ni felicidad, sino todas las frustraciones difíciles y adversas de la vida se te recordarán ahí día y noche y día. Entonces, busquemos al Señor ahora que hay tiempo. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió en nuestro lugar, derramó su sangre y tomó nuestro lugar, remitió nuestros pecados, fueron puestos sobre Él, para que nosotros en su muerte tengamos vida eterna. La palabra dice claramente: el alma que pecare esa morirá. Y la sangre del nuevo pacto del Señor Jesucristo nos abre la puerta al perdón y a la comunión con Dios. Una sangre que habla mejor que la de manera. Pero fíjense algo bien interesante que aparece en 2 Corintios 8:5, hablando acerca de los de una iglesia en Macedonia. Dice: y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Miren, esos macedonios, de lo que habla Pablo ahí, dicen que ellos, primeramente, antes de darse a la iglesia y al pueblo de Dios, ellos se dieron a Dios primeramente. Entonces, una de las cosas que hace el nuevo pacto en Cristo
es que nos concede a nosotros amar a Dios primeramente. Y si tú amas a Dios, tú amas a tu prójimo, tú amas a tu hermano. Decía alguien que verdaderamente cuando nosotros amamos a nuestro hermano, estamos atentos si cómo está caminando, si tiene algún dolor, si tiene alegría, nos gozamos con ellos, si hay dolor, oramos por ellos y buscamos alivianar las cargas. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos conceda, según la gracia que hay en Jesucristo, amarnos a Él, porque Jesús dijo claramente, en esto conoceréis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros, a pesar de la diferencia y nuestras actitudes. Entonces vamos a orar por esto, vamos a pedirle al Señor que verdaderamente abra nuestros ojos, que el Espíritu Santo nos permita guardar su palabra en nuestro corazón para nosotros entonces así amar a Dios como debe de ser amado y amar a nuestro prójimo, porque el Señor nos ha concedido algo que aquellos no tenían, y es el Consolador, su Espíritu, para fortalecernos, ayudarnos, y nos ha dado juntamente con Cristo todas las demás cosas que son necesarias para la vida y para glorificarlo a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te suplicamos, Señor, que tú nos permitas, Señor, según tu misericordia, comprender bien estas cosas que hemos recibido en Jesucristo, que es el dador de la vida, y que por su gracia hemos sido aceptos ante ti. Y que tú, oh Señor, bendigas a cada uno de los que ha escuchado, para que se vuelvan de sus pecados, para que confíen también, para que entren en ese pacto que ya no es solamente una promesa, sino también un cumplimiento en Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.